Buenos días, amigos. Bueno, empezamos una semana bastante crítica en el sentido de que las últimas negociaciones o intentos de negociación en Nueva York alrededor del pago incumplido de los 1.330 millones de dólares, lo que de alguna manera ha provocado es como un vacío. No hay una oferta concreta del gobierno, pero sí hay efectos negativos de la situación de no pago, justamente, de default. Por supuesto que esto es un juicio de valor relativamente importante si afecta más o menos a una economía que venía declinando ya antes del 30 de julio, el día del default. Ahora ocurren cosas como las que vamos a ver en estas dos placas, que tienen que ver con las expectativas por el dólar. Uno, el alza de las acciones, sobre todo esta última semana, pero también ocurrió en otras semanas anteriores. El alza de las acciones líderes de la bolsa empezaron a subir. Obviamente hay un intento de protegerse de la debilidad del peso. El Merval, esto es sorprendente, acumula una suba en el año del 99,7%. En septiembre el mercado de valores subió el 10%, tal vez un tipo de alza que no se trasladó a los títulos públicos de todas maneras, pero de alguna manera también confirma esta tendencia a la dolarización que subió las cotizaciones del blue, del contado con liqui, del dólar fuga, de todos los dólares disponibles, y que de alguna manera empezó a marcar cifras récord en la compra legal para ahorrar con el llenado del formulario de la FIP. Bueno, para hablar un poco de todo lo que está reflejando esta situación, que a veces pareciera contradictoria, lo invitamos al amigo Ramiro Castiñeira, economista, integra la consultora econométrica. Vamos a tratar de que nos explique, por empezar, esto primero que acabamos de mostrar. ¿Por qué sube la bolsa? Estamos hablando de la bolsa de la ciudad de Buenos Aires, de la bolsa porteña, no estamos hablando de Wall Street. ¿Por qué suben y por qué? Porque quien apostó a la bolsa, la verdad que ganó bastante este año. Mirá, solo la devaluación del peso oficial está en torno a 50% el interanual, ¿no? O sea, estamos hablando septiembre a septiembre, 50%. Sobre eso también recordemos que aumentó la brecha entre oficial y paralelo. El paralelo aumentó más del 50%, claro, terminó aumentando un 70, 80%. Es decir, lo que estamos viendo en la bolsa es el reflejo o consecuencia del alza tan importante que estamos viendo en el dólar paralelo. Es decir, las empresas valuadas al dólar paralelo aumentaron en casi igual ritmo, y por eso vemos que en pesos vuelan las acciones argentinas. Pero cuando lo trasladas al dólar paralelo, das cuenta de que así. La realidad es que están estancadas levemente al alza. Quizás la expectativa del 2016 sostiene mucho, y también en YPF la expectativa que hay sobre Vaca Muerta es inmensa y sostiene también las acciones de YPF. Logró, ¿no?, algún paso importante, ¿no?, con el acuerdo con Petronas, la empresa petrolera malaya. Sí, al margen de quienes muy poco, por el nivel de inversión todavía no es fundamental o decisivo, pero de algún modo son señales, ¿no? Yo te iba a preguntar exactamente eso, y vamos a ir ahora a un corte para que nos pueda contestar tranquilo. Llegamos con los dólares que ¿hay perspectiva de que ingrese algún dólar a la Argentina de acá, por ejemplo, a diciembre del 2015? Termina el mandato presidencial, va a haber elecciones, vamos a tener un nuevo presidente.
¿qué va a pasar? Si es tan vital el dólar, que no lo tenemos como inversión, que no lo tenemos como moneda fuerte que nos permita hacer, hacer frente al pago de vencimientos de la deuda sin tener que seguir deteriorando las reservas del Banco Central. ¿Se puede eso? Bueno, hacemos un corte y volvemos con Ramiro Castiñeira. Bueno, ya estamos. Te había hecho la pregunta que se hace todo el mundo en realidad. ¿Van a ingresar dólares en el próximo año en la Argentina? ¿Qué nivel de escasez resiste este proceso, ¿no? Y esto nos va a conducir seguramente a hablar de las reservas del Banco Central y si me podés comparar cómo estamos llegando a diciembre del 2015 y cómo estuvimos llegando al desastre del 2001 que terminó en las elecciones de 2003 que ganó Néstor Kirchner, ¿no? Pero bueno. Bueno, en primer punto hay diferencias sustanciales en lo que fue el 2001 y en lo que es la actualidad, sí, ¿no? Claro. El 2001 fue una economía quebrada tras un proceso de endeudamiento que llegó a niveles irrisorios y que terminamos en default y con la consecuencia salida de la convertibilidad que rompió absolutamente todos los contratos. En este momento no estamos en esa situación, estamos declarando un default de mucho menor magnitud. La semana que viene es específico porque se va a saber de cuánto es la magnitud de que está encaminándose Argentina hacia el default, porque la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos va a definir si el fallo de Griesa alcanza cualquier legislación que toque territorio americano o si solo se limita a lo que son bonos de legislación americana. El punto no es menor, es sustancial para saber qué va a venir y cómo deviene la economía argentina. Me imagino para los bonistas, porque a partir de ahí sabés si cobrás o no cobrás en algún lugar del mundo, ¿no? Mirá, los argentinos le deben a los europeos y principalmente y algo a legislación japonesa, son 17.000 millones de dólares. A eso se suma la legislación griega, que eso sí, obviamente la legislación de Nueva York tiene jurisprudencia, estamos hablando de, ahí tenemos 12.000 millones. Entonces la combinación hace 30.000 millones, pero justamente la semana que viene vamos a saber si estos 17.000 millones se va a seguir pagando. Vos fíjate que encima Argentina se apresuró en esta ley de pago soberano, como se está jugando, porque si la Cámara de Apelaciones finalmente da la oportunidad de pagar la ley europea, entonces esa plata no tendría jurisprudencia y estamos modificando contratos previo a saber esta decisión que no es menor porque le estamos otorgando, antes no pagamos por decisiones del juez Griesa, ahora quizás no pagamos por decisiones propias, lo cual es sustancialmente diferente. Es muy distinto, ¿no? Entonces, exactamente. El default que se encamina, cómo se está configurando, es muy difícil, pero desde el vamos, en el 2001 estábamos hablando de un default de 100.000 millones de dólares y ahora vamos a suponer que en el peor de los casos son 30.000 o 10.000 con una economía que es sustancialmente más grande, ¿no? Y de hecho no está quebrada como si en el 2001. Antes de que pases a otro tema, ¿es fácil reestructurar porque algunos funcionarios en el gobierno empiezan a hablar de la perspectiva de una reestructuración general de la deuda? Tanto la de que se está pagando a los bonistas reestructurados como a los fondos que demandaron. ¿Es posible? ¿Es tan fácil hacer eso? No, no es fácil. ¿Hay que contar con una mayoría? ¿Cómo es? No, no es fácil y a la Argentina no le conviene. La realidad es que a la Argentina, por más injusto que sea el fallo, que no hay duda de que es injusto, de que tiene aberraciones tanto en lo jurídico como en lo económico. En lo económico, que ahí sí puedo hablar, para ser economista, te puedo decir de que me estás haciendo pagar una tasa de interés y también el capital, me estás haciendo pagar el 100% del capital y pagar una tasa de interés contra riesgo de default, lo cual es irrisorio. La combinación lleva a que Argentina tenga que pagar 4-1. Cuando, por ejemplo, los que entraban al canje hoy están en casi $2, ¿no? El doble de lo que fue
cuando ingresaron al default. Por ejemplo, el Club de París se acaba de renegociar la deuda, implica un pago 2-1, ¿no? Con los intereses y los punitarios. Argentina ahora le debe 9.700 millones de dólares ahora un poquito menos porque se pagó 500 millones, pero bueno, fue un 2-1. Lo del juez Griesa es 4-1 y al mismo tiempo le pide en 15 días cash. O sea, hay mucho de mojada de oreja a la soberanía, que no lo discuto. También lo recordaría que estos bonos se emitieron en los 90 y esta mojada a la soberanía es producto de decisiones tomadas en los 90. Ante todo eso igualmente pagaba por la magnitud y porque Argentina cambiaba completamente de discusión, en el sentido de que Argentina hoy estaría hablando de cómo ingresar nuevamente a los mercados financieros, no para hacer nuevamente una remake de los 90 y financiar el consumo y dale que va, sino que Argentina tiene un potencial increíble en lo que es vaca muerta y se está perdiendo la oportunidad en un contexto donde tiene un déficit energético de 15.000 millones de dólares. Todo se configura para una economía. A todo esto, el año que viene se está viendo una caída importante de la soja, arriba de $100 ya cayó, o sea, ya ni siquiera estamos en una soja de 400, cuando la economía está acostumbrada a convivir con una soja de 500. Primer punto. Segundo punto, Brasil no la está pasando nada bien. Brasil está cayendo en lo que es el ritmo, nunca despega desde que se fue Lula, la realidad que nunca despega. Y no porque se fue Lula, sino porque se fueron los capitales, nada más que por eso, ¿no? Pero la realidad es que... Bueno, todos estos últimos años hubo una especie de fuga de dólares de Brasil, que al principio... Entran a menor ritmo, vamos a decir. Entran a menor ritmo. Antes entraban a un ritmo o de 8 entran por ahí para objetivos más especulativos, hacen sus... Siempre entraban por fines especulativos, porque la tasa de inversión en Brasil la verdad que no subió. Pero al margen de las cuestiones brasileras, la realidad es que Brasil está estancada y eso le dificulta el crecimiento a la Argentina. La soja cae, el boom de los commodities parece que tocó su máximo, no te digo que tocó su fin, pero sí su máximo. Y después encima al fallo Griesa, que es complicado, la ley de soberanía que da mucho más margen de pago soberano, que da mucho más margen a que Argentina esté en default por decisiones propias. Después te estaba marcando el factor externo, Brasil, la soja cayéndose, y los factores internos en una economía lanzada en inflación, con una inflación que cualquier privado la está marcando en 40 y los salarios creciendo al 30 y por lo tanto el ajuste sobre el consumo ya es evidente y lamentablemente... Sorprende la caída abrupta del consumo, ¿no? Aquello que no se cayó nunca en estos años, cuando cae de una manera muy fuerte, ¿no? Tal vez agravado por el cierto pánico, temor o qué sé yo, del consumidor, que por ahí se imagina cosas peores de las que finalmente van a ocurrir, pero es temor finalmente. La realidad es que el salario está cayendo a un ritmo de casi 10% real, ¿no? La capacidad de compra, pese a las paritarias, es un 10% menor, y todo se encamina a que la pérdida del salario real continúe, porque las paritarias están bastante lejos. Recién acaban de terminar las paritarias y ni siquiera cubrió la inflación, y ahora vamos a eso. Entonces el escenario se configura para un 2015 difícil. Difícil porque los tres factores, como te dije, Griesa, factor externo y factor interno, está combinado como para que sea muy difícil. El objetivo primario del gobierno era intentar solucionar rápido todo lo que era la cuestión externa, ¿no? Club de París, Repsol, Ciadi, todo rápido, como para conseguir los dólares que no trae la soja, traerlo con deuda y llegar al 2015, por lo menos no te digo creciendo, pero por lo menos no cayendo. La realidad que el fallo del juez Griesa le puso una cuña a toda esa idea, se armó un plan B. En realidad interrumpe esa estrategia en la que de alguna manera había consenso de los distintos sectores. Finalmente lo hizo por ahí tardíamente, pero el gobierno resolvió estos problemas externos, estas cuestiones pendientes externas. Ahora, claro, cuando era la hora de capitalizar en inversiones, algunos préstamos y qué sé yo, del exterior, ocurre que quedamos en default, ¿no? Esa es la triste historia hasta ahora, objetivamente. Lamentablemente sí, todo se encamina todavía, digamos que Argentina está en un limbo.
O sea, no pagó, pero tampoco nadie aceleró, así que todavía no estamos completamente en default. Claro. Si Argentina va y paga, es como que se venció el primer vencimiento de la factura de gas y tenés el segundo vencimiento. Todavía no estamos completamente en default porque si se quiere poner al día, obviamente para ponerse al día hay que primero pagar el facho de Griesa, lo cual es no menor, ya te digo, es una mojada de oreja a la soberanía increíble. Pero te la recuerdo que ceder de esta magnitud a la soberanía fue una decisión en los 90 y son consecuencias que todavía sufrimos de cómo fue la crisis del 2001, cómo fue todas esas cuestiones y cómo es todavía las dificultades para generar, aun cuando tenemos YPF ya en manos del Estado, la dificultad de que es una empresa nacional pero las tierras son provinciales, que los yacimientos, cómo se dividen las regalías, hay una cuestión tributaria que dice que yo pongo la plata y yo me quedo con las regalías, hay un desafío que no queda claro y también está demorando lo que es, no solo por falta de plata, sino por decisiones de cómo se va a repartir la ganancia que está trabando todo tipo de Ramiro, que se agudizó, se recalentó en la última semana, que es la situación que vive la industria automotriz, ¿no? Sí. Por un lado hay esta discusión un poquito absurda entre si las concesionarias encanutan los coches. Me parece que hay algunas cuestiones vinculadas a este conflicto que son muy serias. El hecho de que Brasil o General Motors Brasil o Fiat Brasil prohíban exportaciones o corten importaciones, es complejo, porque las terminales evidentemente estaban endeudadas en dólares, el Banco Central evidentemente no les da los dólares que necesitan para importar, entonces el proceso de recesión se agudiza. Es decir, pareciera que todas las partes tienen razón, pero finalmente pagamos el precio a que la situación de recesión tienda a prolongarse, ¿no? Mira, lo que es el mercado automotor está cayendo la demanda la demanda interna a un ritmo del 26%, es decir, lo que muestra el colapso de la demanda de automóviles, que venía de un año, de comparación del año pasado, está algo inflado, pero ¿por qué? Porque como se venían una inflación galopante y una escapada del dólar, todo el mundo compró primero el auto en cuota y después buscando, entonces está algo inflado, pero no obstante la caída desde el 25% en este año y por lo tanto hizo un parate en el nivel de producción, que es quien está sufriendo en este momento. El epicentro de la caída industrial, no hay duda que es la industria automotriz, ¿no? También por una caída en la demanda de Brasil. Brasil, ya te digo, no la está pasando nada bien. La producción brasilera de automóviles también está cayendo a ritmo de 2 dígitos, 17% exclusivamente, lo que te está marcando que la industria automotriz en el Mercosur está, por cuestiones internas, por cuestiones de Argentina y por cuestiones de Brasil, están en una situación complicada. Pero finalmente se terminaron potenciando. Se terminaron potenciando. Eso es lo que digo, que estamos en el peor escenario, ¿no? Más allá de... Para la industria automotriz. Aparentemente empieza un proceso de negociación de cada una de las terminales con los funcionarios del gobierno. Sí, pero la realidad es que si la demanda cae no pueden hacer nada, más que la foto y decir lloramos todos juntos y no rezamos una plegaria, ¿no? Yo lo que digo es, ¿cómo se pueden conseguir dólares? Si finalmente no tenemos los dólares para importar piezas, insumos, capital para producir, ¿da abasto el Banco Central para proveer reservas al gobierno nacional? Lo está haciendo y en niveles desconocidos, ¿no? Mira, en este momento veníamos de un drenaje importante de reservas, pero la realidad es que el consumo está ajustando fuerte y por eso ahora las reservas se estancan más o menos, porque está cayendo el consumo. No solo lo estamos viendo en el mercado interno, sino que las importaciones también caen. Que el objetivo del ajuste económico es justamente eso, frenar viendo que se pierden fuerte las reservas, se baja el nivel de consumo, que es lo que estamos viendo en este momento, por eso vemos caer el salario, por eso vemos caer las importaciones. Entonces, la economía en este momento, en lo que va del año, perdió 2.000 millones de dólares, ya casi está terminando el año, y no estamos hablando de una pérdida de reserva de 10.000 millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque la economía está cayendo.
Entonces, como consume menos y en el margen toda la diferencia lo paga claro. con reserva, y para adelante se ve también que el ajuste continúa, porque ya te digo, todo se está configurando para que este proceso continúe. De hecho, las decisiones que se están tomando en materia de deuda te están demostrando que no es nada más que miedo a la Rufo, sino que está mojada de oreja, la soberanía no está, está dispuesto claro. a tolerarla, y esto me parece que va mucho más allá de enero, y por lo tanto la probabilidad que esto se prolongue con una soja en baja, con un Brasil que no despega, con una inflación lanzada. Claro, lo que asusta un poco es el tiempo, ¿no? Es que estamos a 1 año y 3 meses, creo, por ahí, del cambio de administración, digamos, y la verdad que es mucho tiempo. No se ven posibilidades de recuperación o de parar con el nivel de deterioro. Me da la impresión que en algunas cosas, por ejemplo, con el consumo o con los ingresos familiares, qué sé yo, no hay forma de detener el deterioro. Sí. Entonces cada vez es más, y la gente empieza a quedar fuera del sistema económico. Entonces, y hay señales que más me preocupa la situación, el efecto social de esta situación por ahí que el económico, ¿no? Que el económico sí sabemos que cuando haya un nuevo gobierno seguramente se abrirán una cantidad de puertas, ¿no? Sí, tampoco le pongo tanta expectativa. Quiero creer, bueno, por lo menos. Me parece que hay demasiadas expectativas, como que en 2016 se terminan todos los problemas, y me parece que tampoco es para tanto. Claro, es decir, Argentina llega al 2016, a ver, para dimensionar, el 2015 que se configura, que ya digo, en un terreno recesivo por cómo se vienen dando las cuestiones, tampoco estamos hablando de colapso económico, pero sí de un proceso recesivo con una inflación lanzada de en torno a 40%, como se está viviendo en este momento, ¿no? Es decir, quizás los salarios el año que viene, en vez de renegociarse al 30, se renegocian al 35. Igualmente continúan perdiendo contra la inflación. Y falta bastante para volver a las paritarias, ¿no? Falta bastante. La posibilidad de reabrirla este año ya está olvidada. Pero bueno, así todo, Argentina tiene casi 30.000 millones de reservas, casi no tiene déficit externo. La situación de la deuda, imagínate que nadie acelera. Es nada más que rezar a que nadie acelere para que no modifique, cuando se llegue al 2016 alguien pueda solucionar rápidamente entre comillas, porque esto con plata no se, o sea, efectivo no se puede poner como pide el juez Griesa. Obviamente. O sea, eso es parte de la ridiculez del juez Griesa, que pida efectivo. Claro. O sea, que no dé instancias de negociaciones, un marco prudente de tiempo para negociar en cómo pagar esto, porque no te puede pedir en 15 días tanta plata en efectivo cuando es una economía que no tiene crédito. O sea, acá, ya te digo, una mojada de oreja a la soberanía es increíble, y entiendo parte de la bronca. Igualmente yo, en lo personal, hubiese buscado el marco de negociación. No, pero el marco de negociación, conseguir deuda como para pagar, no pagar con reserva, porque evidentemente no se puede pagar tanta plata con reserva. Pero bueno. Se nos fue el programa. Bueno, creo que fue bastante instructivo. Empezamos y terminamos con el default, ¿no? Y con el tema de la falta de dólares, que tiene que ver con los temores, sobre todo de la clase media, que va en su auxilio para tratar de evitar el deterioro del peso, la devaluación objetiva del peso, y por el otro lado, las perspectivas de la transición política hasta diciembre del 2015. Es para pensarlo, es para reflexionar. Gracias, Ramiro. No, gracias. Nos encontramos lunes que viene, 7:30, en Días de Crisis. Gracias.